lo que vamos a estar observando seguramente es también, yo creo que abundante liquidez, bastante actividad en estos días. Estamos de alguna forma en la parte final de la campaña y me imagino yo que el gobierno sacará todo, pondrá toda la carne al asador, ¿no? Entonces empezará por ahí a hacer en este corto tiempo mucho de lo que tendría que hacer en el año. De alguna forma tendrá que ir viendo cómo puede ir pasando maquinaria, obra, actividad, a pago de atrasos, al día con los municipios, una serie de cosas que el gobierno tendrá que ir acelerando un poco, sobre todo mientras el presidente esté todavía bajo su sombrero presidencial y no en el sombrero de candidato, que me imagino que también ya en esta segunda vuelta el presidente ya delegará más el tiempo a la vicepresidenta, cualquiera que el presidente escoja, y digo, tendrá que dedicarse mucho más a la campaña. Claro. Entonces, a su criterio, va a haber más liquidez por el tema, obviamente, pues de generación de obras, de todo lo que usted ha mencionado para que obvio, eso se pueda reflejar en la economía. ¿Es así? Sí, sí, no hace sentido que si estás en el proceso electoral, no utilices la maquinaria electoral. O sea, no tiene sentido que no se lo utilice Ok. si te favorece, ¿no? De alguna forma esas son las ventajas, entre comillas, de los presidentes candidatos, ¿no? Del que está en la reelección. Y en estos 60 días que señalaba Alberto, y que sabemos que de aquí hasta el 13 de De abril, que es abril. el día de la elección, entonces seguramente vamos a ir viendo mucha más actividad que quizás no sea tan usual en esta época del año, porque lo usual es que el empuje a la actividad ocurre en el último trimestre del año. Quizás hoy día le toca al gobierno mover un poco eso de ahí. Y Ya. ojalá que eso lo pueda hacer en función también de obra menos, más los atrasos, ¿no? Más el tema de bajar los atrasos. Claro que sí. Y bueno, y como usted dice, ¿no? Es una situación que se registra, bueno, cada 4 años y que así le puede dar el impulso a la economía en meses que definitivamente son muertos, porque ya sabemos que enero, febrero, marzo siempre comienza el declinamiento y esta vez pues tendremos ese empuje, obviamente dado por esta cosa coyuntural. Me gustaría un poco irme más al tema de lo que espera la gente, ¿no? Particularmente en el tema de la reactivación de la economía. ¿Qué es lo que espera? Hemos visto un segmento de la población que definitivamente pues ha elegido ciertos temas muy particular y el tema del desempleo sigue siendo una situación bastante ligada a esto de la reactivación. El tema de la inseguridad también está muy ligado al tema de la reactivación porque muchos de los negocios obviamente se han visto afectados. Y el tema también de ir resolviendo para que no nos vuelva a caer otra vez la incertidumbre de lo que podría generarse con el tema de la generación de energía eléctrica también es otro componente. Y en ese sentido, definitivamente, ¿qué es lo que nos espera en el 2025? O mejor dicho, ¿qué es lo que deben hacer estas dos figuras que de una u otra forma serán los que a la larga pasen a esta segunda vuelta electoral y ahí se defina en cancha quién obviamente administrará el Estado? Sí, mire que el año pasado, como usted señala, la economía en los 3 primeros trimestres tiene una caída importante, ¿no? El primer semestre una caída del 2,5, el tercer trimestre una caída de 1,5, y se supone que con el último trimestre, que fue el año en donde pegó de pleno los apagones, también tiene que haber una caída en la economía. Por lo tanto, el año completo debió estar más o menos siendo un año de recesión de quizás cercana al dos por Al dos por ciento ciento Entonces, caída libre. para el 25 tenemos entonces seguramente un rebote, ¿no? Es decir, cuando hablamos de rebote es algo que va a crecer más que el año previo. Qué bueno. Y vimos rebote en el año 2016 después del terremoto, vimos rebote en el año 2020 después de la pandemia, y ahora nos toca esperar el rebote de este año. Pero ese rebote pudiera ser empujado un poco más por el gobierno para que en vez de que solo crezcamos y rebotemos al 2,5, podemos rebotar al 2,7, podemos rebotar al 3%, puede ser un rebote un poco más fuerte. Y para que ese rebote tenga Tenga sentido y sentido, pueda claro. mejorar, es que el gobierno debe hacer obra pública. El año pasado la obra pública
fue bastante mala, quizás de los peores números en dólares de la última década, lo cual también justifica y explica por qué la economía estaba en recesión. Y entonces, y eso debe poder también meter al sector privado en la jugada de más actividad para poder mejorar el empleo, que es el problema que ha estado subyacente a lo largo de todos los últimos 40 años. El empleo ha estado presente, hay que mejorar el empleo, hay que mejorar el empleo. Entonces uno va a las campañas y era el pan, techo de empleo de Férez Cordero, porque había problemas de empleo, el ofrecimiento de Lazo de 1 millón de empleos en su gobierno, que no ocurrió, el ofrecimiento del presidente Moreno de 250.000 empleos nuevos por año, que tampoco ocurrió, y el año pasado, en diciembre, cerramos con menos de 3 millones de personas empleadas, quizás por ahí 2.850.000 personas empleadas, que fue menos que el diciembre del año pasado, menos que el diciembre de la pandemia, menos que el diciembre del año 2010, es decir, el empleo pegó duro. Y era como de alguna forma previsible, ¿no? Como 250.000 personas que el año 2023, en diciembre, habían trabajado, aunque sea arreglando perchas y vendiendo unas cositas en diciembre en los almacenes, este año en esa caída, ¿cómo esa gente iba a decir, sí, estoy contento con lo que ha pasado y voy a dar mi voto al mandatario que gobernó y lideró este proceso que me quitó el empleo? Entonces también hay una parte política ahí vinculada a aquello que necesitas reactivar, es decir, ¿sabes qué? Hubo cosas complicadas el año pasado, inseguridad, electricidad, actividad económica, que debe ser repuesta en marcha y recuperada. Entonces, este periodo de tiempo es la oportunidad para decir, nos vamos con todo, que es en estos meses de marzo y abril, también donde las empresas pagan muchos impuestos y le quitan algo de liquidez, y ojalá pueda devolverse esa liquidez rápidamente a la economía. Y sobre todo un tema, ¿no? Si hay procesos lentos en el tema de la energía, deben acelerarlo, porque sería terrible que nos vuelva a agarrar abril como el año pasado con apagones, y pensemos apagones la última semana preelectoral. Entonces estamos complicados porque es un actor oscuro que entra en la campaña política. Me quedo con lo positivo para darle paso a Alberto Quintana. Habrá rebote entonces en la economía y hay que aprovecharla. Articulista de importantes medios de comunicación, académico, exministro de Economía y Finanzas de nuestro país, a quien saludo con el afecto de siempre. Le consulto qué deben darnos a conocer los dos candidatos finalistas a los ecuatorianos en esta materia tan amplia, ¿no? La economía, las finanzas, el tema tributario. ¿O qué debemos, a la inversa, desde la otra orilla, los ecuatorianos, exigirles a los dos candidatos finalistas, economistas? Alberto, mira que ese es un tema súper importante, porque esta primera vuelta es distinta a las anteriores. Esta es una segunda vuelta, o como alguien decía por ahí, analista político, esta es una tercera vuelta. Y entonces no tenemos eran 14 candidatos, no tenemos 12 candidatos perdedores que tengan una cantidad importante de votos y que uno diga, hay que ir a convencer a esos votos. Es decir, no hay esa necesidad, entre comillas, de ir a convencer a los empresarios, de ir a convencer al resto de gente, porque vamos a ofrecerle a uno que vamos a dar ventajas tributarias, a otro que vamos a tener cuidados ambientales. Entonces, no hay mucho que ofrecer. Esto acá es una campaña más del uno a uno, ¿no? Entonces, si uno dice, mira, la candidata Luisa González, de quien tenemos temor de que en el manejo económico vaya a meterle mano al Banco Central quitando las reservas, y que tenemos temor de que vaya a ir con fuerza en el tema impositivo contra las grandes empresas, contra la banca. Entonces, esa parte de ahí es difícil que uno diga, esperemos que la candidata González vaya a ofrecer ese tipo de minimizar amenazas para que la gente se tranquilice. Eso ya no está mucho en juego, ¿no? Ahora es dos candidaturas importantes que han logrado algo rescatable en votos, que es la Conalle o Pachacuti, y es Andrea González. Y entonces ya la campaña en esta segunda vuelta va a ser distinta. No creo que haya mucho espacio de muchas promesas adicionales. Igual el candidato Novoa lo que puede ofrecer es, mira, así como voy a manejar esta última parte de mi gobierno, voy a manejar
el arranque del otro. Yo por eso decía en algún momento en otro medio, el presidente tiene la oportunidad de decir, voy a sacar a estos 15 ministros que no los conocemos o no los conocen y voy a poner estos otros 10 ministros para decir, mira, este es el equipo con el que voy a trabajar en mi gobierno. Y entonces darle un dinamismo distinto. Entonces ya no es mucho, en mi criterio, no es mucho ofrecimiento, porque estamos convenciendo gente, más esto va a ganarse en las calles en el 1 a 1, en la llamada a la gente que no votó, porque la gente que no votó seguramente dijo, no me como el cuento de la una sola vuelta, yo voy a votar en la segunda vuelta, y ese grupo importante de gente, que es quizás 2,5 millones de personas, allí también hay un voto que rescatar. Claro, ahora quisiéramos que nuestra clase dirigente, nuestra clase política actuara con honestidad y con transparencia a la hora de hacer los planteamientos, no ofrecimientos, los planteamientos, porque alguien que pretenda llegar a Carondelet o mantenerse en Carondelet tiene que precisamente plantear la cosa. Entonces, cuando yo digo que no hay transparencia ni honestidad, es porque precisamente y lamentablemente el electorado ecuatoriano le encanta, ¿no?, que le doren la píldora, porque aquí necesitamos que venga alguien que con total frontalidad nos diga hay que tomar incluso medidas duras. Más bien como que nos encanta esto de decir que es que vamos a caerle con todo al sector empresarial privado, al sector financiero bancario, entonces vamos a ir con todo porque ellos tienen la plata y entonces vamos a devolvérsela. Y el tema no va por ahí, porque lo que requiere el país es justamente poder tener condiciones para que el empresariado privado, y sobre todo ahora con tratados comerciales importantes que se han terminado de concretar, pues podamos tener más producción, mayor exportación para poder apuntalar nuestra economía. Entonces por ahí va el asunto más bien. ¿Qué planteamientos tienen que hacer los candidatos economistas? Sí, los candidatos, a diferencia de la elección pasada, son bastante más completos, ¿no? Sobre todo el candidato Noboa, que la elección anterior seguramente no tenía en mente la contundencia de decir yo voy a ganar, o sea, era una apuesta importante y su programa de alguna forma recogía eso, no estaba perfectamente bien estructurado el programa de gobierno y económico del candidato Noboa. Hoy día, ya para la reelección, el candidato Noboa presenta un buen programa económico, la candidata Luisa González también presenta un completo programa de gobierno. Entonces, ahí están los programas, pero con lo que vimos en la primera vuelta no fue, mira, yo te ofrezco esto y voy a hacer aquello. Acá en la primera vuelta la intención era desmarcarse de los 14, posicionarse como ganador y, en ambos lados, y quizás no era tan fuerte una campaña de ofertas y promesas. Entonces, ahora en la segunda vuelta, algo van a tener que plantear para decir, mira, ya no me funciona mucho el TikTok y necesito algo más contundente para poder decir, mira, yo voy a hacer aquello y sacarnos los miedos, ¿no? Entonces, de alguna forma, cada candidato tiene su debilidad y su fortaleza, ¿no? Entonces, tienes que ir a ver dónde está la fortaleza, dónde está la debilidad, dónde entra a corregir. Por ejemplo, hay cosas que uno quisiera, oye, candidata, explíqueme, candidata González, ¿no? Usted dice acá que va a hacer una auditoría de la deuda y que va a ver qué pasa con la deuda, qué pasó con la deuda del 17 para adelante. Y si usted entra muy dura con el tema de la deuda, que si quiere revisarla, tiene todo el derecho de revisarla. Pero hay que estar claros, ¿no? Cada año necesita el país 12,000 millones de dólares de nueva deuda. Si usted entra a decir, yo no voy a contratar deuda, entonces, ¿cómo va a vivir? Si usted dice, voy a hacer uso de las reservas internacionales, eso le aguanta quizás un año de política, pero no puede repetir. Entonces, quizás hay cosas que necesitan ser aclaradas, Claro. quizás en el debate, quizás en el día a día, pero son cosas demasiado técnicas que la población no va a poder dar el voto por una explicación técnica. Entonces, hay dos momentos, ¿no? Saber que hay un buen programa, pero también es un buen ofrecimiento, una buena búsqueda. Ya tiene cada uno cerca del 45% de los votos, entonces tienen que ir a buscar ese 10% de los otros votos para ver cómo se los van agarrando.
Y entonces yo no tengo expectativa de mayores ofrecimientos, de mayores Ujú. cumplimientos del programa, quizás algo de defensa de lado y lado, pero sobre todo es claro que la campaña va a ser dura, va a ser voto a voto, puerta a puerta, en lo que vamos a estar chequeando. Y seguramente cuando ya el que llegue a funciones, entonces tendrá que defender y argumentar lo que va a hacer, ¿no? Claro, por supuesto que y finalmente, economista Fausto Ortiz, en los temas que hemos hablado pues reiteradamente con usted, esta necesidad de establecer ese espacio de gobernabilidad que se requiere, esa articulación entre los niveles de gobierno, ¿cómo lo ve, no? Más o menos cómo ya va quedando plasmada la configuración de la Asamblea Nacional Legislativa por un lado, pero esa relación o la necesidad más bien de poder fortalecer la articulación con los otros tres niveles de gobierno, porque esa es una enorme falencia, como usted hemos hablado de esto, ¿no? Desde los tres niveles GACS se espera solamente incluso siempre hay esa aspiración de que se incremente el presupuesto, pero jamás, por ejemplo, hay un planteamiento desde ese sector, es decir, prefecturas, alcaldías, e incluso las juntas parroquiales rurales que digan vamos o tenemos este planteamiento para optimizar la utilización de nuestros recursos. Entonces siempre estamos apuntando solamente hacia el nivel central, hacia el Ejecutivo, y nos olvidamos de lo otro, donde se diluye gran parte de los recursos del presupuesto general del Estado cada año. Entonces, ¿cómo un poco poder mejorar esa articulación, esa coordinación de acciones para poder optimizar la utilización de los recursos públicos y que llegue en mejor forma la obra pública, las obras de infraestructura y saneamiento básico, sobre todo a los territorios cantonales? Sí, empezaste, Alberto, con un tema de arranque de la asamblea, ¿no? Esta asamblea, particularmente me gusta más la composición de esta asamblea que las anteriores asambleas. Yo creo que está bastante bueno que tengas una asamblea equilibrada, ¿verdad? En donde las dos principales fuerzas han logrado tener una cantidad importante de votos. Esto es lo más parecido a lo que siempre la gente dice: ojalá la elección de los asambleístas fuera en segunda vuelta. Esto es lo más parecido a ese escenario que ha sido deseado por más de uno en este país. Entonces para lograr temas en la asamblea, ya es más, necesitas consenso, ¿no? Y a medida que vayamos hacia el consenso, cualquiera que sea el presidente, eso es importante, porque el país necesita unirse en un norte claro, y el norte lo marcará el presidente de la República. Y en ese norte, claro, también tendrán que montarse las prefecturas, juntas parroquiales y municipios, los gobiernos autónomos descentralizados. Porque decir, ¿sabes qué? A ustedes hay que entregarle 3.500 millones de dólares y traten de no solamente utilizarlo para pagar sueldo, que ocurre en la mayoría de los más de 220 cantones del país. Traten también de hacer obra pública, no traten de esa plata utilizarla. Veamos qué proyectos pueden hacer ustedes, qué proyectos puede hacer el gobierno, trabajemos en conjunto. Que no ocurre que solamente el gobierno se le da ganas de entregarle cantidades importantes de recursos para Quito, para el metro, para Guayaquil, para alguna otra obra. O sea, hay 220 cantones adicionales que también necesitan el mismo tipo de respaldo, pero esa programación puede ir trabajando. Pero para hacer esa programación necesitas tener un buen equipo de gobierno, y es lo que decías al arranque: pongamos un buen equipo de gobierno para que se pueda ir mostrando que así es posible trabajar. Y un tema, Alberto, que solo no quiero dejar pasar: el tema del riesgo país. Decíamos la semana pasada, antes de las elecciones, que el riesgo país estaba marcando 900 puntos, y eso quiere decir que del exterior también compraron la idea de que era probable, de que era posible que se gane una sola vuelta y que el candidato Noboa de una vez por todas en una sola vuelta termine esta discusión de si van a pagar o no van a pagar la deuda, porque es claro que un candidato, Noboa dice que sí la va a pagar, la candidata Luisa dice que no la va a pagar. Cuando ya el riesgo país se vuelve a los niveles normales de 1.200 puntos, que es lo que hemos tenido de cierre del año pasado, entonces lo que te dice es: bueno, estamos en foja cero, vamos a volver a sentarnos a ver qué es lo que plantean y ver cómo va a ir esta campaña, para ver si es que en verdad tenemos que deshacernos de los bonos que quizás no sean pagados, y eso hace que el riesgo país suba, o quedarnos tranquilos con los bonos y comprar algo más pensando que se van a pagar, y eso hará que el riesgo país baje. Claro. Eso también va a ser interesante, ir observando aquello. Sí, pues definitivamente, para que vea usted que también en Wall Street y publicaciones como Bloomberg también se equivocan.
Fausto, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Alberto, gracias. Es Pásate el ex bien, ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Fausto Ortiz, orientándonos en torno a esta materia tan compleja, ¿no? Pero que es necesario pues ir teniendo esos tics precisos. Son las 7:24, Vero, hora de marcar una pausa.